Dios le bendiga, hermanos. Se manda un saludo desde acá. Le envío a todos ustedes, a esa audiencia que fielmente me está siguiendo siempre. Le envío un saludo. Ya usted sabe qué audiencia estoy hablando allá en el Caribe, Puerto Rico, República Dominicana, en Sudamérica, en Ecuador, en Perú, en Argentina, en Colombia. Bendiciones para todos a ustedes, hermanos. Y allá en Centroamérica le envío un fuerte abrazo y un saludo a esos hermanos de Radio Cardosh que diariamente están trayendo un mensaje, están regando la semilla para alcanzar los perdidos. Que Dios los siga bendiciendo a todos ustedes, hermanos. Sigan adelante buscando y haciendo la voluntad de Dios. Bendiciones para todos ustedes. A estos hermanos acá en Nueva York, en Washington Heights, en Queens, en Coronas, allá en Brooklyn. Le envío un saludo allá a aquellos hermanos en el Bronx, a todos esos hermanos que de una manera u otra me saludan. Así que Dios les bendiga a todos esos hermanos de mi iglesia, Jehová Jireh. Le envío un abrazo y un saludo a todos ustedes. Bendiciones a todos esos hermanos, a mi amado pastor, a José Ortiz. También le envío un abrazo y un saludo en el amor de Cristo, a su esposa y a su pariente. Así, hermanos, que en este momento vamos a dar un nuevo estudio. Vamos a hablar en el capítulo 17 de Éxodo, que estamos dando, como le he hablado en toda la semana, en el pasado le he hablado a ustedes que estamos dando el libro de Éxodo completamente. Estamos hablando de la historia. Hoy vamos a hablar de esa historia hermosa y bella que tuvo el pueblo de Israel que enfrentarse a los amalecitas. Y allá de esas vamos a estar dando una explicación. Los amalecitas, hago un comentario. Los amalecitas y los judíos son parientes porque vienen del mismo Abraham. Así, hermanos, que a veces puede venir un ataque a ustedes. Fíjense, los amalecitas eran familia de Abraham. Eran descendientes de Abraham, los amalecitas. Y esto quiero decirle a ustedes, hermanos, que los israelitas, ellos odiaban, los amalecitas odiaban a Jacob, a los descendientes de Jacob, amados hermanos. No dude, amados hermanos, que tú puedes ser atacado por un pariente cercano, por un familiar, por un amigo, por un conocido, por un vecino, puede ser atacado aún hasta por los hermanos, aquellos entre comillas que todavía no son maduros en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Dentro del redil todavía hay hermanos que todavía no han nacido. No estoy señalando a ninguno, pero hay hermanos que todavía están en proceso de nacer y de crecer. Y eso puede reaccionar negativamente contra usted. No te sorprenda eso. Porque nosotros podemos ser atacados si nos vamos a la historia bíblica, miramos que el pueblo de Israel fue atacado por sus propios hermanos. Así que no dude que te ataque un familiar cercano. Así, amados hermanos, vamos a dar unas explicaciones de ese estudio. Sin más preámbulo, amados hermanos, vamos a anunciar nuestra iglesia. Nuestra iglesia Jehová Jireh está ubicada en el 229E de las plantas bajas, en las calles 118 en Harlem, Manhattan, Nueva York. Si anda buscando una iglesia y no tiene un lugar donde vaya ahí a adorar al Señor, este domingo te invito para que te goce con nosotros, hermanos. Allá hay un lugar para ti, un puesto para ti, sí. Si te aparece, toma la nota de la iglesia, la dirección. Si no tienes dónde ir a adorar al Señor, te esperamos este domingo. Así, más hermanos, nuestro pastor de nuestra iglesia Jehová Jireh es José Ortiz, y yo como maestro que voy a estar explicándole este estudio, este mensaje, un mensaje a través de un estudio. Vamos a estar hablando. Este estudio me lo ha dado el Señor, más hermanos, en privado, y yo lo voy a compartir con ustedes públicamente. Así, más hermanos, que vuelvo y recalco, la iglesia Jehová Jireh está ubicada en el 229E de las plantas bajas en la 118 en Harlem, Manhattan, Nueva York. O sea, hermanos, te invito este domingo, vuelvo y recalco. Así, hermanos, este estudio está auspiciado por nuestra iglesia Jehová Jireh. Así, hermanos, sin más preámbulos, vamos a estar vámonos al libro. Lo he invitado siempre, amados hermanos, y le hablo y lo exhorto que si no tiene
una Biblia en tu mano en este momento, a ese amigo que me escucha, a ese hermano que me escucha, a ese oyente que me escucha, a esa audiencia que me escucha, si no tiene una Biblia, búscate un papel, que todas las citas que yo voy a citar para que la escriba y después cuando llegue a tu casa o cuando tenga la oportunidad, revísalo para que lo busque en la Biblia y verifícalo para lo que yo te voy a decir para ver si concuerda con las palabras de las Sagradas Escrituras. Así vamos, hermanos, que Dios te bendiga. Vamos a comenzar nuestro estudio. Este estudio es de largometraje, hermanos, pero vamos a tratar de reducirlo para hacer un resumen para que nos alcance el tiempo. Bendito sea el nombre de Dios. Así vamos, hermanos, que estamos listos para estudiar este estudio. Vamos a hacer una oración, vamos a unirnos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para que estemos en sintonía, para que ese Espíritu Santo nos guíe, nos dirige y nos dé entendimiento y nos dé sabiduría y nos ayude a percibir las palabras. Amado celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob, elevo, Señor, una oración a ti, Padre celestial, en el nombre de Jesús. Mira esa audiencia que está ahí, Señor, Padre celestial, bendícela, Señor, ayúdalo, que ellos puedan entender este mensaje a través de este estudio que voy a dar, Señor, en el nombre de Jesús. Mira, Señor, esos amigos que no te conocen, Padre, te los presento. En el nombre de Jesús, revélatele, Señor, Espíritu Santo, tócalo para que ellos puedan percibir tus toques especiales en el nombre de Jesús. De Nazaret te lo pido para la honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por tu misericordia. Estamos acá y estamos contentos porque Dios le ha placido que en esta tarde estemos acá para dar un nuevo estudio en el libro de Éxodo, el libro de la salida del pueblo de Israel. Este libro, vamos a hermano, está en el Antiguo Testamento. Al lado, después de Génesis, usted va a encontrar en el capítulo 17, vamos a estar dando cita. Y así la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El estudio bíblico se encuentra en el capítulo 17 de Éxodo, versículo 8 hasta el versículo 16. Vamos a la verdad central dice: lo único positivo del ataque del enemigo es que esto persuade a los cristianos a someterse a Dios para orar con fe, resistir al enemigo, derrotarlo y hacerlo huir. Sí, vamos, hermanos, nosotros, la única armadura, el único poder que tenemos es la ayuda del Espíritu Santo. Si te sientes que estás atacado y sientes esa presión, esa opresión por el enemigo, te exhorto a que te ponga a orar, a que busque al Señor, te acerque al Señor, para que el Señor te aumente la fe y así puedas resistir las tentaciones que el enemigo te ofrece. Así puedes resistir esa tentación que el enemigo viene a presionarte para turbarte, para traerte perturbaciones a tu espíritu, a tu mente, a tu corazón. Reprendemos todas esas preocupaciones, reprendemos todas esas distracciones que pueden distraerte en este momento, en el nombre de Jesús. Padre, mira, Señor, ayúdanos a esa audiencia que va a escuchar este estudio, que ellos puedan sacar tiempo para la oración si se sienten presionados por el enemigo. Dice así la verdad central, que ya le dimos lectura. Vamos a leer 3 versículos del capítulo 17 de Éxodo, capítulo 8, versículo 8 y capítulo 17. Dice así: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. O sea que estamos hablando de Amalek. Amalek era una ciudad, eran unos ciudadanos que eran descendientes de Abraham. Esta gente odiaban al pueblo de Jacob, odiaban al pueblo de Israel, odiaban a los mandamientos de Dios, se sentían resentidos, se sentían con envidia, se sentían traicionados, se sentían todo mal, porque el pueblo de Dios era bendecido y ellos no eran bendecidos. Y por esa razón, vamos, hermanos, hay gente que te odian, que te envidian cuando Dios te bendice. No resista esa tentación para que tú cargas en ella, resítela. Cuando una gente te envidia, no le hagas caso, no le presta atención. El versículo 9 dice así, del capítulo 17 de eso: y dijo Moisés a Josué era el ayudante, el criado de Moisés, y dice así: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek mañana,
yo estaré sobre las cumbres del collado y la vara de Dios en mi mano. Cuando Moisés, esto lo dice Moisés, lo dice a Josué, que escogiera hombre para que fuera a la batalla a enfrentarse con Amalek. Desde ese mismo momento, Moisés acaba de nombrar a Josué como el general del ejército de Israel, el gran líder del ejército que dirigió para la batalla, el que dirigió para enfrentarse a los amalecitas, el que derrotó a los amalecitas, fue Dios que lo derrotó, pero usando a Josué y al pueblo de Israel. Bendito sea tu nombre. Y así en el versículo 10 del mismo capítulo 17, e hizo Josué como les dijo, oiga eso, Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a las cumbres del collado. Cuando hablamos de Aarón, Aarón era hermano de Moisés, y cuando hablamos de Hur, era cuñado de Moisés y de Aarón. Hur era el esposo de María, la hermana de Moisés. Así, hermanos, que vamos ahora a darle esto a este estudio. Dice el texto, versículos clave de este estudio, que se encuentra en Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales. Oiga eso, amados hermanos, de maldad de las regiones celestes. Sí, amados hermanos, ponga atención a esto. La lucha no es con sangre, la lucha no es con carne, la lucha no es con fuerza física, la lucha es con una fuerza espiritual, satánica, diabólica, que tenemos que enfrentarnos, hermanos. Y es la única manera que tú, como cristiano, como creyente, puede vencer esta tentación, es obedeciendo a Dios, es sometiéndote a la palabra, es buscando la ayuda de dirección, es buscando la dirección de Dios y sometiéndote a ella. Es la única manera que el diablo puede huir de nosotros. Con tu propia fuerza tú no vas a vencer a Satanás. Aún y con miles de ángeles podrá vencer a Satanás. Satanás, para poderlo vencer en el nombre de Jesús, que el Señor lo reprenda, es obedeciendo la palabra de Dios, es sometiéndote a Dios, y Dios te dará la fortaleza, la capacidad espiritual para que puedas resistir esa tentación que el diablo te puede presentarte. Bendito sea tu nombre. O sea, así, amados hermanos, vamos a dar una introducción a este estudio que ya vamos a comenzar. Así, amados hermanos, que prepárate para que así tenga un conocimiento más profundo de este estudio. Dice así: cuando los israelitas llegaron al valle de Refidim, ya tenían más de 40 días de haber salido de Egipto. Oiga eso, hermanos. El pueblo de Israel acababa de salir, solamente tenía un mes y 10 días que había salido de Egipto. Ahora tiene que enfrentarse a un pueblo que estaba supuesto a recibirlo y darle apoyo y dejarlo pasar. Este pueblo de los amalecitas se le pusieron por delante al pueblo de Israel y no lo dejaron cruzar y le hicieron la vida imposible. Aún les robaron, en otras palabras, lo asaltaron descuidadamente, amados hermanos, porque el diablo, amados hermanos, el diablo te provocará para que te descuides, y en ese momento el diablo te va a hacerte daño si te descuida. Hay que estar alerta, amados hermanos, espiritualmente. Así, amados hermanos, que este pueblo, del pueblo de Israel, saliendo de una esclavitud con 40 días que había salido de Egipto, amados hermanos, siendo atacado, esclavizado por 400 años tenía este pueblo, por más de 400 años. Ahora viene y se enfrenta a un pariente cercano, hermanos, que son los amalecitas. Los amalecitas eran parientes cercanos del pueblo de Israel. Vamos, hermanos, para que usted vea que usted puede salir de una batalla, de una lucha, acabando de salir del mundo, espiritualmente hablando, y viene Satanás y le pone a usted una traba, le pone a usted una trampa. Así como la pusieron al pueblo de Israel, también nosotros podemos ser víctimas, hermanos. Las duras pruebas de la transición de la
esclavitud, como le dije anterior, de la libertad, ya se habían hecho presentes. Conociendo Dios la debilidad de su pueblo, había preparado un plan de entrenamiento en el desierto largo y difícil, pero en la mente de Dios era el mejor camino para ejercitar las parálisis emocionales, psicológicas, militares y espirituales de ellos, de los israelitas. Israel no era el mismo, amados hermanos, que había entrado a Egipto. Ya Israel no era el mismo, ya este era un otro Israel. En tiempo de José, muchos habían adoptado la cultura egipcia y otros ya se habían olvidado de Dios. Sí, amados hermanos, porque ya tenían 400 años sin buscar de Dios, sin acercarse a Dios. Muchos de ellos ya ni se recordaban de las promesas que Dios le había dado a Abraham, que iba a libertar a su pueblo, que le iba a dar la tierra prometida. Ya muchos de esos ni le prestaban atención. Estas y otras fueron las razones que Dios tuvo para mostrar a su pueblo que Él era su libertador, guía, era su libertador y guía y Señor. Así es igual a nosotros. El Señor es nuestro libertador y nuestro guía y nuestro Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Con todo ello, Dios no podía continuar haciendo milagros espectaculares por siempre para probar su existencia. Él sabía que ya llegaría el momento en que su pueblo tendría que vivir por fe. Sí, hermanos, llega el momento en que el pueblo de Dios tenemos que vivir por fe, confiando en Dios, esperando la voluntad de Dios que obre. Hermanos, hay momentos, hermanos, que ni que usted tenga dinero, ni que usted tenga toda la cosa material, usted, amados hermanos, puede caer una enfermedad que la ciencia médica no puede hacer nada con usted, y usted va a esperar por fe, va a esperar un milagro portentoso que Dios haga en su vida física. Bendito sea el nombre de Dios. Dice que Dios sabía que llegaría el momento en que su pueblo tendría que vivir por fe, vuelvo y recalco, abandonaría las demandas de que Dios probará su existencia con milagros. Alabado sea el nombre de Dios. Dice la palabra que Dios había mimado a su pueblo. Sí, amados hermanos, pero hay momentos que el Padre, yo como Padre, llega el momento que nosotros mimamos a nuestros hijos, pero nuestros hijos crecen y se desarrollan, y llegará el momento que ellos volarán solos, amados hermanos. Aquí el pueblo tenía que, amados hermanos, que aprender muchas cosas por sí mismo, con la ayuda de Dios, a su pueblo cuando lo necesitó. Pero ahora ya todo había reconfirmado su fe. Así que hoy encontramos a los israelitas enfrentando las primeras pruebas de fe. Alabado sea el nombre de Dios. La dura realidad que estudiaremos en este pasaje era lo que Dios había previsto al no llevarlo por las costas del mar Mediterráneo, sino por la península sináitica. Alabado sea tu nombre. Si el enemigo ataca en el valle, dice la palabra en Éxodo 17, 8, 10, hay que clamar a Dios en las cumbres. Alabado sea tu nombre. Si el enemigo está en el valle, hay que subirse a la cumbre a clamar a Dios. Alabado sea tu nombre. Amalek fue hijo de Elifat, su descendiente. Los amalecitas eran nómadas en la región del Negué y del Sinaí. Eran personas acostumbradas a la guerra y la supervivencia. En Génesis 14, 7, versículo 8 te va a encontrar esa cita. Vaya anotando esa cita para que después usted la verifique, vamos hermano o amigo que me escucha. Josué fue hijo de Nun, siendo aún joven, Moisés lo escogió en esos 33, 11, para que fuera su ayudante personal. En otras palabras, su brazo derecho. Su fidelidad fue premiada al ser nombrado el sucesor de Moisés. Se destacó en todas sus responsabilidades. Vemos la calidad de sus carácter de Josué en el capítulo 24, 15, donde Josué dijo que invitó al pueblo de Israel
que él y su familia servirían a Jehová. Si usted no le quiere servir a Dios, pero mi familia y yo le serviremos a Jehová. Eso se aplica a nuestra vida, mis hermanos, que nosotros como cristianos tenemos que ayudar a nuestros parientes, a nuestra familia, amados hermanos, a nuestros hijos, para que ellos dependan, amados hermanos, de la voluntad de Dios. Alabado sea tu nombre. Su fidelidad fue premiada, dice la palabra, a Josué. El enemigo casi siempre ataca en el valle, capítulo 17, versículo 8, 9, en eso. Los milagros del maná y del agua alabado sea tu nombre, habían producido en un efecto profundo y más permanente en los israelitas. A esta altura ya estaba convencido de que Dios lo acompañaba. Alabado sea tu nombre. El pasaje no nos ayuda mucho a explicarnos las razones o situaciones por qué Amalek, alabado sea tu nombre, entabló batalla con los israelitas. Pero es de imaginar que como descendiente de Esaú, oiga eso, los ismaelitas eran descendientes de Esaú. ¿Quién era Esaú? Le voy a dar ahora un detalle de quién era Esaú. Esaú era hermano de Jacob, mis hermanos. Y ya usted conoce la historia de lo que pasó entre Jacob y Esaú. Estamos hablando, mis hermanos, de dos hermanos, y de esa descendencia es que vienen los amalecitas de Esaú, y le tenían odio a Jacob, los descendientes de Esaú. Alabado sea tu nombre. Los amalecitas guardaban un profundo rencor contra los descendientes de Jacob, el hermano de Esaú, especialmente al notar las épocas de bendición de las que disfrutó Israel. No sería raro que los amalecitas hubieran atacado por sorpresa en una actitud de venganza, perpetuando el resentimiento. Deuteronomio 25, 17. Decíamos, hermanos, el enemigo, hermanos, anda como león rugiente buscando a quien devoramos, hermanos. Como cristiano no te puedes descuidar del enemigo, porque el enemigo no duerme, hermanos, buscando a quien devorar. Anda como león rugiente, hambriento, para devorar a quien encuentra. Hermanos, no te va a considerar el enemigo. El enemigo, que el Señor lo reprenda, anda buscando para llevárselo y meterlo al mundo y después robarle el alma. Bendito sea tu nombre. En Éxodo 17:9 dice que aparece por primera vez el nombre de Josué. Moisés le encomendó la tarea de seleccionar a los hombres para confrontar el ataque inesperado de los amalecitas. ¿Sí, hermanos? Moisés le dio autoridad y le dijo: escoge los mejores hombres que ya tú sabes quiénes son, para que se enfrenten a la batalla y a la guerra contra los amalecitas. Alabado sea tu nombre. Dios, amados hermanos, permitió esto porque los amalecitas, Dios tenía, amados hermanos, no deseo, pero Dios tenía, amados hermanos, algo guardado contra los amalecitas y lo castigó. O sea, recordemos cuando el rey Saúl también hubo problemas, que Saúl no mató los mejores de los amalecitas. Alabado tu nombre. Dice que es probable que los amalec hayan invadido el campamento israelita por la tarde y no le dieran tiempo de evitar el ataque en la retaguardia. Alabado sea tu nombre. O sea, cuando el pueblo, amados hermanos, estaba un poquito más de cuidado, los amalecitas los sorprendieron, pero ellos no pudieron vencer a los israelitas, fueron vencidos por el pueblo de Israel a través de su general y su líder Josué. Dios se reúne con sus siervos en la cumbre. Estamos hablando, cuando Dios se reúne con sus siervos en la cumbre, estamos hablando cuando Moisés se fue a la cumbre a interceder por el pueblo de Israel. Moisés se fue con Aarón y con Ur, su cuñado. Cuando Moisés estaba intercediendo con la mano en alto, clamando a Dios, ellos le aguantaban la mano. Alabado sea tu nombre, tanto uno de un lado como Aarón del otro lado, para que el pueblo de Dios pudiera ser vencido, para que el pueblo de Dios pudiera vencer al pueblo de Amalek. Permiso. Amalek pues creyó que podía destruir el campamento israelita, saquear sus tiendas, tomar el ganado que
quedaba, apropiarse del oro que traían de Egipto y quizá llevar consigo a las mujeres. También querían, amados hermanos, tenían plan de robarle a las mujeres a los israelitas, sus esposas, sus hijas. En el otro lado vemos a Moisés, a quien Dios había entrenado en las tierras de Madián. Por 40 largos años Dios capacitó y lo enseñó para cómo pudiera sobrevivir en el desierto. Alabado sea tu nombre. También que absorbió todo lo que pudo de sus líderes, Moisés. Estamos hablando lo que aprendió Josué de Moisés. Estamos hablando de Josué, lo que aprendió de Josué. Hur, que era cuñado de Aarón y de Moisés, posiblemente el mismo que se menciona en Primera de Crónica 2:19, vaya tomando nota, cuñado de Moisés y de Aarón, casado con su hermana María, alabado su nombre. También estaba del lado del bando de los israelitas, Jehová el Señor. Estamos hablando de Hur. La doble estrategia de Moisés consistió en nombrar a Josué como jefe de los israelitas para contraatacar al enemigo y luego subir a la cumbre del collado para interceder por el pueblo delante de Dios efectivamente. Estamos hablando de hermano que cuando Josué se fue a enfrentarse como líder y como general del ejército de Israel, Moisés se puso a interceder ante Dios y se llevó a Hur, su cuñado, y se llevó a su hermano para que le aguantaran los brazos. ¿Por qué? Porque se cansaba, era un anciano, tenía más de 80 años, era un anciano que el brazo se le cansaba, y cuando el brazo se le cansaba, los israelitas bajaban en las peleas, en la batalla, pero cuando volvía a clamar a Dios, ellos volvían y recuperaban lo perdido en el conflicto. Dice la palabra de los hermanos que Jehová se encontró con su siervo y acudió a fortalecer y ayudar a su pueblo. Esto ilustra lo que le sucede al pueblo de Dios de todos los tiempos. El enemigo está siempre buscando un momento para atacar a los que sirven a Dios. Oiga eso, hermanos. No te descuides. Puede usar al mejor amigo, puede usar a tu hermana, puede usar a tu hermano, puede usar a tu vecino, puede usar cualquiera, puede usar hasta tu propio esposo, tu propia esposa para atacarte, amados hermanos. Uno no sabe por dónde el diablo va a entrar a un cristiano para atacarlo. Siempre mantente alerta. ¿Cómo tú te mantienes alerta? Pegado de Dios, en sintonía con la palabra de Dios, en sintonía con el Señor. La lucha del cristiano no es carnal, sino espiritual, dice el apóstol Pablo. Esta fue la preocupación del apóstol Pablo cuando le escribió a los efesios. No tenemos lucha, dice el apóstol Pablo a los efesios, contra sangre y carne. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Cuando el apóstol Pablo dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, no estamos luchando con nuestras propias fuerzas diametralmente, estamos luchando con regiones celestes, espirituales, llenas de maldad, amados hermanos. Usted busca ahí a los Efesios, capítulo 6, versículo 12, le va a dar todos esos detalles, sino contra principados, oiga esto, contra potestades, sino contra potestades, los gobernadores. El diablo tiene, amados hermanos, en los aires y en todos los países tienen gobernadores de demonios para hacer maldad. Dice que de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales. Efesios 6, 12 y 13. Las regiones celestes. Pablo cita por tanto, tomar toda la armadura de Dios, refiriéndose a 1 Corintios 14, 8 y 1 Timoteo 6, 12. ¿Sí, hermanos? Pues tenemos que armarnos como un soldado, poner un protector, pues poner un escudo y agarrar, amados hermanos, tener el escudo de la fe, que es la palabra de Dios. Y, amados hermanos, si de no ser así, no podemos vencer al enemigo. Solamente obedeciendo la palabra de Dios, Dios nos dará la capacidad espiritual y la lucha y nos fortalecerá para poder vencer las actitudes
diabólicas del diablo, que el Señor los reprenda. Dice que en Efesios 17:11, la batalla del pueblo de Dios se gana clamando y peleando. Alzar la mano no debe entenderse. Cuando dice que la batalla del pueblo de Dios se gana clamando, ¿a quién? Clamando a Dios. Si no clamamos a Dios, amados hermanos, no podemos pelear con una lucha espiritual. Estamos hablando de pelear con una lucha espiritual diariamente. Tenemos que orar, amados hermanos, sacar tiempo. Recuerden, amados hermanos, cuando Daniel comenzó a clamar a Dios. La oración de Daniel fue contestada después de 21 días, porque las regiones celestes se cruzaron, amados hermanos, y no dejaron que la bendición bajara. Amados hermanos, cuando debemos orar tenemos que limpiar los aires, pedirle al Señor que limpie los aires para que esa bendición llegue al tiempo que Dios tiene preparado para que nosotros la recibamos. Porque, amados hermanos, los aires están llenos de demonios, que el Señor los reprenda. Alzar la mano no debe de entenderse que la vara a la mano de Moisés tenían algo mágico. No, la vara de Moisés no tenía nada de mágico. Ese era el poder de Dios, amados hermanos. Es más bien la actitud de súplica o oración a Dios lo que debe considerarse. Amados hermanos, tenemos que buscar la ayuda de Dios, clamar a Dios para poder interceder en todo momento. Dios alimentaba la fe. ¿Cómo tú recibes, amados, alimento en tu fe? Es cuando te acercas a Dios, cuando clama a Dios, cuando busca la ayuda de Dios, usando como señal el brazo de su líder. Josué hizo una figura para significar que los israelitas tuvieron una victoria profunda. Alabado sea tu nombre. Dios toma, amados hermanos, dice la palabra en Efesios 17, versículo 11, estamos hablando, Dios toma en cuenta la fe y la intercesión de su líder, Moisés. Dios tomó en cuenta, cuando Moisés estaba, amados hermanos, intercediendo, Dios se dio. Amados hermanos, Dios sabía que Moisés estaba intercediendo a favor de su pueblo. Y Dios, amados hermanos, le contestó la petición de su clamor de Moisés hacia Moisés y hacia su pueblo. El papel de Moisés como intercesor entre Dios y el pueblo ilustra la importancia de todo siervo de Dios al frente de su grey. Sí, amados hermanos, todo pastor, todo líder tiene que orar siempre por su grey, interceder a favor de cada miembro de su iglesia. Esa es la actitud de su líder, amados hermanos. El pastor, el líder de cada iglesia tiene siempre que tener tiempo para la oración, para interceder a favor de su pueblo, a favor de su grey. Moisés era ya un hombre maduro, que pasaba de los 80 años, como le dije anterior, de edad, y no le fue fácil llegar a ocupar el liderazgo, no. Amados hermanos, Moisés no le fue fácil llegar a ser líder. Moisés tuvo que durar, amados hermanos, 40 largos años en Egipto, 40 largos años en Madián, y 40 años largos años con el pueblo de Israel, amados hermanos, siendo líder en el desierto. Moisés, amados hermanos, no le fue fácil ser líder. Dice que después de aprender la cultura hebrea, Moisés tuvo que aprender la cultura hebrea y renunció a todos los beneficios por entregarse a su pueblo. Si Dios no hubiera escogido, oiga eso, hermanos, a Moisés para dirigir la liberación de su pueblo, quizá hubiera llegado a ser el próximo faraón de Egipto. Sí, porque Moisés era el príncipe, el que le tocaba a ese hermano después de la muerte, que estaba en el tiempo de Moisés. Cuando se moría ese faraón, ahí le tocaba a Moisés subir a ser un líder, no un líder, ser un rey en Egipto. En otras palabras, ser el gran líder de los egipcios. Vivió con unos padres, oiga eso, Moisés vivió con unos padres que no eran sus padres cuando eran un infante, no eran los suyos, en una cultura que no era la propia que despreciaron su ayuda del pueblo de Israel, despreció la ayuda de Moisés cuando quiso auxiliar a su gente
Vivió desterrado en Madián por 40 años, vuelvo y le repito. Y como líder de los israelitas, siempre tuvo que soportar la queja de ellos y los sinsabores del desierto, los hermanos. Moisés estaba seguro de sí mismo y confiaba plenamente en Dios, por lo cual subió para hablar con él. Alabado sea tu nombre. Moisés subió a la cumbre para hablar con Dios. El hecho de que él levantara la vara al cielo no significaba nada. Él no era mago, Moisés no era mago, ni tenía poderes en su vara extraño, ni tenía poderes extraños Moisés. Su papel era inspirador. Moisés estaba fungiendo como modelo de lo que Dios quería que hiciera con los israelitas. Nosotros como cristianos debemos asumir una postura medianera entre Dios y los demás creyentes. Nuestra pregunta debe ser: ¿para qué nos está preparando el Señor? ¿Y cuál será nuestra tarea? ¿Sí, hermano? Usted debe de preguntarse: ¿para qué Dios me está preparando? ¿Y cuál es la tarea que Dios quiere que yo haga? Porque Dios tiene, hermano, tú perteneces al redil del Señor y tú tienes que tener un llamado. Todo lo que estamos en la grey del Señor, Dios para algo, Dios nos ha llamado. Primero para servirle, pero para ser un instrumento en la mano de Dios. Alabado sea tu nombre. Permitamos que Él nos prepare y nos use para su gloria. Estamos hablando porque Dios nos prepara y nos use para su gloria. Dice que Éxodo 17, versículo 17, dice que el siervo de Dios, oiga eso, hermanos, necesita la ayuda de Dios para poder llevar a cabo los planes de Dios. Pero también en algunas ocasiones necesita la ayuda de otros, como la necesitó Moisés. Moisés necesitó la ayuda de su cuñado Hur y de su hermano Aarón, para cuando Moisés se cansara de los brazos que estaba intercediendo por el pueblo de Israel. Hur lo tenía en la mano izquierda y en la mano derecha lo tenía Aarón, aguantándole la mano. ¿Qué quiere decir esto? Que hay ocasiones que necesitamos la ayuda de los demás, que nos ayude a interceder, hermanos, de algún problema que nos está pasando, y que esa persona espiritualmente le pidemos ayuda para que nos ayude a interceder por nuestra propia vida, por nuestra familia. Aarón y Hur fueron elementos de suma importancia para ayudar al siervo de Dios. Estamos hablando de Moisés en su ministerio de intercesión. Moisés se cansaba físicamente y no era capaz de mantener las manos levantadas, porque eran horas que tenía la mano levantada. La batalla fue recia, y eran más de 8 horas que tenía que tener la mano levantada, porque la guerra duró más de unas semanas, según el tiempo que cogieron para poder vencer a los amalecitas. Y todo ese tiempo tuvo que Moisés estar intercediendo a favor del pueblo de Israel. Alabado sea el nombre de Dios. Ellos reconocieron que levantar sus propios brazos no era lo que Dios esperaba. Eran los brazos de Moisés. Los instrumentos de intercesión no solo levantaban los brazos del líder, sino que idearon otro método. Oiga eso, hermano. Aarón y Hur tuvieron que usar una estrategia para poder tener a Moisés con los brazos levantados. Tomaron unas piedras, oiga eso, y las pusieron debajo de él, de Moisés, y se sentó sobre ellas. Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro lado. Alabado sea el nombre de Dios. Así hubo en sus manos firmeza. La tarea de Aarón y de Hur fue sencilla pero vital. ¿Cuántas veces nosotros quisiéramos participar del plan de salvación en una forma brillante? Alabado sea tu nombre. Nosotros, sobrenatural y escandalosa, pero Dios no piensa así. Él siempre ha usado a hombres sencillos y en situaciones de la vida diaria, en sus milagros más extraordinarios. Sí, hermanos, Dios ha usado
como instrumento. ¿Para qué? Dios usó a Moisés para abrir un jaguar, para abrir una pista en el Mar Rojo. O sea que Dios no usa a nosotros, no porque Dios no lo puede hacer, sino para que la fe nos crezca a nosotros, para que nos dejemos usar para la gloria y honra de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Nosotros no les ganaríamos, oiga eso, hermanos, nosotros no le ganaríamos la batalla al enemigo, ni con la ayuda de 100 ángeles, oiga eso. La única manera en que podamos prepararnos para pelear contra el enemigo de nuestra alma es siendo discípulos obedientes de Cristo y haciendo las cosas que Él nos ha enseñado a los suyos. En Mateo 28:20 te encuentras esa cita. Otra cosa que debemos hacer es tomar en cuenta a otros condiscípulos a fin de luchar juntos hacia la victoria. ¿Sí, hermanos? Para usted poder vencer al enemigo, tiene que depender de la gracia de Dios. Tiene que depender de la obediencia a Dios para que Dios pueda usarlo a usted y usted pueda recibir la fortaleza para así poder vencer a ese enemigo que lo está atacando. Otra cosa que debemos hacer es tomar en cuenta a otros condiscípulos, vuelvo y recalco, a fin de luchar juntos hacia la victoria. En el capítulo 17 de eso estamos dándole lectura, explicaciones, versículo 13, ahora vamos. La victoria en el Señor es total y definitiva. Es fácil enfocar a Josué en el campo, alabado sea tu nombre, alabado sea el nombre de Dios, en el campo de batalla y adjudicarle la mayor porción de la victoria. Pero eso simplemente sería incorrecto porque los otros 3 líderes también habían hecho su parte en la cumbre de intercesión. Estamos hablando de Moisés, estamos hablando de Aarón, estamos hablando de Hur, que ellos también fueron instrumentos en la mano de Dios para poder Dios vencer, para poder Dios usarlo a ellos y para beneficio de su honra y su gloria. Ellos vencieron a la Amalecita con estos 4 hombres. Alabado sea tu nombre. Josué fue el instrumento que Dios usó para ejecutar la victoria. Oiga eso, Josué fue el instrumento que Dios usó para ejecutar la victoria, pero esa ejecución se conjuga la obediencia y la fidelidad de Moisés. Aarón y Hur, Josué nunca hubieran podido ganar la batalla, oiga eso, sin los otros elementos. ¿A quién le podemos acreditar o usted le acredita los mayores dividendos por la victoria de Israel? A Josué, quien mató a los amalecitas. Oiga eso, ¿a quién usted le atribuye la victoria? Si fue a Josué que mató a todos los amalecitas en ese entonces, o a Aarón y a Hur, quien creyeron y ayudaron a Moisés. Notemos que aunque todos colaboraron para obtener la victoria, en última instancia que Dios fue quien concedió la victoria. Quien ganó la victoria, mis hermanos, fue Dios. Pero usó estos 4 hombres para mostrarle el poder a Dios y para aumentarle la fe al pueblo de Israel. En la vida cristiana nosotros experimentamos a cada paso de este tipo de razonamiento. A veces le otorgamos la victoria de alma al evangelista por sus sermones tan maravillosos. Sí, hay evangelistas, hay pastores que predican el evangelio y viene una persona y pasa, y levanta la mano y acepta al Señor y se salva, porque lo hace de todo corazón. Pero fue Dios, más o menos, que trajo el mensaje. Fue Dios que trabajó. El Espíritu Santo llegó y tocó esa vida. Y el Espíritu Santo lo llevó y lo hizo pasar para que lo aceptara como Señor y Salvador de su alma. Quien hace que Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo son los que, en verdad, amados hermanos, son los que hacen la obra redentora de nuestra vida. Nosotros simplemente somos instrumentos en la mano de Dios. En una u otra situación olvidamos que tanto el uno como el otro sirven a Dios. Solamente nosotros tenemos que servirle a Dios.
que en última instancia toca los corazones, da el crecimiento Dios y salva en nuestro Dios, como les recalqué anterior. Nosotros somos solo instrumentos que Dios usa para lograr pequeña y grande victoria. Alabado sea tu nombre. Así, hermanos, que nosotros tenemos que dejarnos usar en la mano de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Dice que en Éxodo 17, versículo 14, versículo 16, estamos dando lectura a eso y explicando en esos puntos. Vamos a explicar ahora. Levantarse contra el trono de Dios es exponerse a condenación, hermanos. Sí, hermanos. Los amalecitas se levantaron contra Dios. Los amalecitas, hermanos, provocaron a Dios. No estaban provocando a Moisés ni al pueblo de Israel, sino a Dios mismo, hermanos. Hay que tener cuidado, hermanos, uno no levantarse contra Dios. Jehová es mi estandarte. Él es el nombre que dio Moisés al altar de Jehová, que Dios había respondido su oración. Oiga eso, hermanos. Moisés llamó a Dios su estandarte. Es el nombre que dio Moisés en el altar de Jehová, porque Dios había respondido su oración. Altar es una construcción tosca de roca, tierra o bronce. Más tarde, según Éxodo 20, 24 y versículo 26, debía construirse de tierra, de ladrillo o piedra sin labrar. Esa era la orden que había que construir el altar. De esa manera debía construirse de tierra, de ladrillo, hermanos, o piedra sin labrar. Escribe esto, apoya la opinión de que Moisés escribió este libro. Dios mandó que escribiera esta historia que sucedió. Por eso se le atribuye los 4 libros principales de la Sagrada Escritura. En el Antiguo Testamento se le atribuye a Moisés Génesis, Éxodo, Levítico, 5 libros, y Deuteronomio y Número. Se le atribuye a Moisés que él escribió esos 5 libros. Alabado sea el nombre de Dios. La Biblia testificó contra los enemigos de Dios. En el capítulo 17 de Éxodo, versículo 14, Éxodo, la orden que Jehová le dio a Moisés de registrar los hechos de la confrontación de Israel y Amalek es una evidencia más de que Moisés había estado notando la experiencia de interés. De otra manera, no hace sentido que Dios diga: escribe esto para memoria en el libro, como se hace ver en esos 17, 14. Dios mandó a los hermanos a que se escribiera en memoria de Dios, para que conocieran lo que hizo Dios en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, y lo que hizo Dios con el pueblo, aquel pueblo que se levantó contra el mismo Dios, que vociferó contra Dios. Pero ahora Dios le ordena que escriba a Moisés lo que sucedió con Amalek. Los escritos iban a ser para memoria. La victoria sería recordada en generación futura como un ejemplo de la misericordia de Dios y su cuidado permanente por el pueblo. Dios tenía una razón predominante para que quedara un registro histórico de esta confrontación. Amalek, Israel, que los israelitas supieran que la victoria vino de Jehová, mis hermanos. Quien trajo esta victoria fue Jehová, no fueron los israelitas, mis hermanos. Nadie sabía lo que le esperaría en el futuro a Josué, alabado sea su nombre, excepto